Bueno, entonces empecemos. Buenos días a David, Gerson Alexi, Junior Javier, Kevin, Santiago y Sara. Hoy tenemos un nuevo compañero o nueva compañera en el grupo. Pues aparece Sara, ¿no? Ahí está. Eh, Estaba dando espera de que ingresaran pues el resto, pero parece que están viendo el tour. Entonces, pues ya siendo las 8:10, corresponde iniciar. Eh, en el fin de semana les comparto que ya les subí pues el material que faltaba. Ahí ya está, digamos, por partes lo referente al material de la transformada de Laplace, para que ya ustedes puedan hacer uso de la guía con base pues en lo que hemos venido nosotros evaluando o analizando pues en las últimas sesiones. Y entonces, pues la idea es que hoy avancemos en ese tema de la transformada de Laplace, a ver hasta dónde llegamos y de pronto no creo que la terminemos del todo hoy, pero sí sería importante de esa guía que ya ustedes tienen ahí en su poder, entonces revisar qué tanto podemos nosotros llegar pues a hacer, ¿no? Hasta dónde podemos entonces llegar y con base en eso pues ya ustedes pues ir avanzando. Estuve observando que a ustedes yo les he solicitado 5 talleres. Allí ya revisé, ya los talleres tienen su enlace pues para la respectiva entrega. Me atrevería a decir que ya en definitiva creo que nos vamos a quedar con esos 5 talleres. Esos 5 talleres, como lo dijimos en su momento al iniciar esta asignatura, pues van a tener un porcentaje. Entonces, la idea es que hoy, como es la sesión número 13, la idea es que ustedes, ojalá, como el último taller ya es de un tema que ya nosotros pues terminamos hace ya un buen rato, entonces el propósito sería esperar de parte de ustedes que ya estén al día en los talleres, digamos, de aquí a la siguiente semana. Me parece que es una fecha buena, es un buen tiempo y eso ya me va a dar la libertad ya de saber que ya se ha entregado todo para empezar entonces a la evaluación de los mismos. Sigo calificándoles a ustedes el opcional y para bien o para mal, pues en esta evaluación no ha rendido como en el caso anterior, pero como siempre, cuando yo ya tenga para ustedes pues una consolidación definitiva y total, es que ya haré referencia. Mientras que no la tenga, prefiero no hacerlo porque pues no, o sea, no sería pues conveniente porque ante inquietudes, dudas que ustedes puedan tener, no las podré resolver de inmediato. Entonces yo prefiero que terminar ese proceso para ya poderles dar a ustedes pues toda la información respectiva. ¿Listo? Entonces es lo que les quería pues indicar al inicio. Bueno, muy bien. Entonces vamos a revisar pues nuestra guía y para continuar pues en el estudio de este tema, Profe, dígame que escucho. ¿sí revisaste lo que te dije de la guía 5, el primer punto? Espérate, yo miro a ver porque de pronto no caí en cuenta. Vamos a revisarlo de una vez. El taller 5, ¿no? Voy a abrirlo aquí. Dice, establezco una analogía entre el modelo para el voltaje V del circuito RLC paralelo y el modelo para la posición vertical y el sistema masa resorte con gravedad sin fuerza exterior aplicada. Considere los ejemplos vistos en clase. ¿Ese es cierto? Sí, señor. ¿Cuál es la inquietud concretamente? Recuérdamela. O sea, ¿cómo se tiene que hacer? O sea, ¿escrito o tiene que ser mediante cálculo? No, escrito. Sí, ahí es solamente de acuerdo a las características de cada sistema, pues establecer en qué pueden ser semejantes.
Sucede que en el material de las ecuaciones diferenciales, pues ahí hay unos apartes, creo que es en el último tema que tiene que ver con las de orden 2, donde yo comparto unos ejemplos pues, al respecto sobre los sistemas masa-resorte, de cómo es que uno puede en un momento dado llegar a afrontar lo que tiene que ver pues con el análisis. Entonces, ¿en qué consiste establecer la analogía? Digamos, yo tomo, allí me dice que es un sistema RLC paralelo. Recordemos lo siguiente, en los sistemas RLC paralelo, entonces normalmente la variable, o sea, la variable que nos va a quedar como variable dependiente por las características del sistema va a ser un voltaje, ¿sí? Ustedes ya lo recordarán al mirar ahí los ejemplos en la parte de modelamiento. Entonces, si es un sistema RLC, seguramente nos va a dar un sistema de orden 2, ¿sí? Es lo más probable, nos quede de orden 2, la ecuación diferencial. Cuando yo usted mira el sistema masa-resorte pues está conformado por lo que tiene que ver con el objeto masa, que de acuerdo a una de las leyes de Newton, cuando yo lo voy a modelar, va a quedar es masa por, digamos, la dirección pues en la que se ejecuta la fuerza, o sí, bueno, en que se ejecuta el movimiento, que va a ser, digamos, la variable dependiente, que normalmente queda masa por la segunda, por la segunda derivada. Permítanme, yo les, allí sobre pues, el cuestionario les voy a escribir para que ustedes tengan presente eso. Supongamos, a ver, voy a escribir por aquí el lápiz. Entonces, supongamos lo siguiente. Vamos a suponer, y ustedes ya lo pueden establecer para el sistemita, pues, tienen, que se explica allí. Cuando yo tengo, permítame, lo hago aquí. O voy a hacerlo en el pizarrón mejor para que no nos queden con letras. Les voy a dejar de compartir esta y les voy a compartir donde está el pizarrón propiamente de este sistema. Allí. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero indicar? Supongamos yo tengo un sistema así, ¿cierto? Entonces, ahí para que ustedes vayan entendiendo. Entonces, esto de pronto viene, este supongamos el resorte, y por aquí viene el sistema amortiguador. Lo voy a hacer así sobre el eje, no digamos de manera vertical, sino horizontal. Entonces la salida tiene una dirección X y sucede que entonces se presenta que aquí yo digo que esto tiene una entrada U, ¿sí? La entrada U que baje la fuerza y esta es la masa, digamos, del objeto. Entonces el resorte maneja pues una constante que es K y este amortiguador, digamos, tiene una constante que es D. ¿Listo? Entonces, es lo que se nos presenta pues a nosotros allí. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues normalmente estos sistemas, cuando uno los va a modelar, se modelan a partir de las leyes de Newton, ¿no? Acción y reacción y todos esos aspectos. Entonces, finalmente cuando uno va a establecer pues el modelo, ¿esto cómo nos va a quedar? En forma general uno dice que viene siendo la masa por la aceleración, que va a ser igual a menos la constante que tiene el resorte por su distancia, menos lo que tiene que ver pues con el parámetro del amortiguador por la velocidad, y como la fuerza o la entrada U pues está actuando directamente sobre la masa, yo digo que esto es más U. ¿Listo? Esa es la forma general. ¿Listo? Entonces, ahí yo les estoy compartiendo cómo queda la forma general para un movimiento que está en,
de manera horizontal y el enunciado se los pide pues de manera vertical, solamente es que ustedes lo acomoden pues, y allí como digo en la guía están pues los ejemplos respectivos, pero esto les va a ayudar igual pues para que ustedes logren completar. Entonces, ¿qué pasa? Sucede que ustedes están observando que en este caso la dirección en X, o mejor dicho, la dirección pues del movimiento se da en una dirección X, es lo que estamos viendo allí. Y pues cuando yo hablo de la aceleración, pues lo que yo ya puedo, digamos, pensar es que la aceleración se da pues por la segunda derivada de X. Porque X en sí, ¿qué me representa? X me representa una distancia. Entonces, lo derivo la primera vez, viene siendo velocidad. Lo derivo la segunda vez, entonces ya voy obteniendo aceleración. ¿Listo? Para que lo tengamos presente. Entonces, esto es aquí, como les digo, la aceleración, para que tomen nota. Bueno, muy bien. Ya, entonces, cuando hablo de la primera derivada, entonces, en ese caso, yo ya miro que es la velocidad. Listo. Y cuando yo ya hablo ya solamente de X, una sola vez, entonces eso significa que estoy hablando de distancia. ¿Listo? Listo. Entonces, ¿qué hago? Entonces ya lo que nosotros hacemos es que esto viene aquí, m por la segunda derivada de x, ¿listo? Igual, entonces está menos k por la distancia, entonces sería menos k por x, ¿ya? Menos b, entonces por la velocidad, pero la velocidad entonces hablaríamos de la primera derivada de x más la entrada u. Entonces se va comportando así. ¿Ok? Entonces cuando yo ya organizo esto, entonces esto nos va a quedar a nosotros m, x, segunda derivada, más, entonces tengo aquí b por x, primera derivada, más, entonces tengo k multiplicado por x. Y eso va a quedar igual a u. Entonces, ¿qué va a pasar allí? Que la u viene siendo pues como nuestra entrada, ¿cierto? Pues ya lo habíamos dicho en primer lugar. Entonces, lo que se tiene allí, mire que aquí ya nos queda una ecuación diferencial. Ya si uno la quiere, digamos, escribir de otra manera, entonces nosotros diríamos, vea, esto va a ser m, entonces yo diría segunda derivada de x en función del tiempo, ¿cierto? Pues para que nos quede ya con las variables dependientes y la independiente tal cual. Más b, entonces yo digo primera derivada de x en función del tiempo, más, entonces yo ya digo k por x normal, y luego lo igualo a u. Entonces, ¿qué pasa? Cuando ya yo tengo eso y ustedes tengan su modelo, pues, para el sistema que está expuesto allí, ya ustedes pueden hacer una analogía. Pero la analogía básicamente es que ustedes hagan una muy buena observación, de tal manera de que ustedes analizan, pues, bueno, ¿cuál es el coeficiente para la segunda derivada? Ah, bueno, sucede que para el sistema masa-resorte tengo que es la masa. En el circuito tengo que es tal, ¿cierto? Y entonces ya uno va estableciendo analogías. Es como hacer una igualación, entonces para un sistema la entrada es tal, para el otro es tal, ¿cierto? Es eso, es eso. De todas maneras, el enunciado habla de que no tienen entrada. Aquí yo lo puse así pues con una entrada, pero él habla de que no tienen entrada. Entonces, en un caso dado, para nosotros sería como tener presente que tal vez esta fuerza no va a estar, ¿sí? Que es algo pues que se puede presentar para nosotros.
Entonces, eso es como para que ustedes lo tengan en cuenta y es la forma en que ya en ese punto ustedes pues lo pueden afrontar. ¿Listo? Es eso. Entonces, ahí le pueden tomar la imagen, el pantallazo, para que ya tengan entonces pues la oportunidad de, pues, de analizarlo y con base en eso pues ya pueden dar respuesta a ese punto. Gracias por recordármelo porque la verdad lo había pasado por ahí. Pero bueno, ahí ya se da la respuesta pues a todos en vivo, en directo, a distancia, ¿no? Bueno, muy bien. Muy bien. Entonces ya le tomamos el pantallazo. Ahora sí, vamos a la otra. Vamos para la guía. Muy bien. Bueno, entonces, al revisar el, donde quedamos nosotros la sesión anterior, entonces todo parece indicar que habíamos tenido la oportunidad de quedar en el ejemplo número 13. Recordemos que en la sesión anterior habíamos tenido pues la ocasión de mirar la solución pues o la manera pues de obtener la transformada inversa de Laplace para sistemas pues donde digamos que las fracciones parciales venían siendo pues como un hecho relevante para nosotros tener en cuenta, ¿sí? Entonces dentro de eso habíamos tenido nosotros la ocasión de terminar en este ejemplo donde digamos que lo que se resalta allí, pues que es importante para nosotros pues tener en cuenta es que cuando el polinomio denominador tiene este comportamiento, s al cubo por s al cuadrado más 4, pues ya nosotros sabemos que lo que es la s al cubo, pues la vamos representando así paso a paso. Entonces primero s, luego la s al cuadrado, finalmente la s al cubo. Pero cuando tenemos el término s al cuadrado más 4, miren ustedes que es como una función cuadrática pues incompleta porque el término de la s en este caso es igual a 0. O sea, es como si yo dijera que esto es equivalente a escribir s al cuadrado más 0 por s más 4. ¿Listo? Entonces, desde ese punto de vista, pues lo que uno tiene allí es que eso, este término que acompaña la S0, ¿ya? Entonces, lo que uno puede concluir allí es que el sistemita, o mejor, el polinomio, pues es un cuadrado que está escrito pues así, no está completado pues totalmente. Entonces, cuando se presentan esas formas, la manera de que uno lo puede afrontar es que arriba yo lo escribo de esta forma, ds más c. O sea, una constante que va a acompañar el término s más un término, en este caso, independiente. ¿Listo? Para tenerlo pues en cuenta. Y lo que nosotros habíamos dicho pues en su momento. Cuando yo hago las multiplicaciones de este polinomio denominador, yo veo que él me va a quedar con grado 5, ¿cierto? Eso es claro para todos. Entonces, al quedar con grado 5, para nosotros viene siendo vital tener en cuenta que entonces se tiene que presentar una constante A, una constante B, una constante C, una constante D y la constante E, indicándonos pues que ahí tenemos entonces 5 términos o 5 incógnitas que son las que nosotros vamos a encontrar para lograr de alguna u otra manera entonces tener la ocasión de conocer entonces qué respuesta pues nos va a dar. Entonces ya cuando ya se cumple eso, empieza entonces el proceso pues de ya empezar a mirar pues cómo
cómo es que es la obtención de esos términos, de esas constantes. Y ante eso, entonces ya nosotros lo habíamos pues logrado analizar cuando le damos valores a las S, por lo menos cuando uno identifica en primer lugar raíces, por lo menos para S igual a 0, entonces uno reemplaza, uno mire, bueno, para S igual a 0 sucede que, decíamos nosotros, este término se hace 0, este término se hace 0, este término se hace 0, entonces nos va a quedar finalmente que nos quedaba menos 2 igual a C por 4, lo cual nos daba un valor para la C, que en este caso es menos un medio, ¿cierto? Al tener pues los diferentes valores de ese término S. Y ya lo otro era que no se les puede olvidar que ya después lo que seguía es que buscábamos lo siguiente. Hacíamos todos los productos que están de esta expresión que tengo aquí, o sea, este A por S al cuadrado lo multiplicaba por S al cuadrado más 4, B por S era multiplicado por S al cuadrado más 4, lo mismo la C multiplicada por S al cuadrado más 4 y el ds más C multiplicado pues por el término de S al cubo. ¿Por qué razón? Porque ya una vez teniendo nosotros eso, entonces ya lo que uno hace es que como finalmente eso iba quedando igual a 3s menos 2, se queda igual a 3s menos 2, entonces por términos semejantes buscábamos, digamos, los términos, por lo menos los que van con S a la 4, entonces con los que van con S a la 4 yo veo que está A y está D. Entonces finalmente me queda A más D, pero A más D igual a 0. ¿Por qué razón? Porque aquí yo no tengo ningún coeficiente para S a la 4. Entonces eso quiere decir que ahí me da 0. Luego, entonces mirábamos cuáles vienen siendo los que tienen un S al cubo. Entonces tengo B por S al cubo más E por S al cubo. Entonces tengo allí B más E. Entonces, en ese caso, como tampoco hay un coeficiente que acompaña a S al cubo, entonces queda B más E igual a 0. ¿Listo? Muy bien. Lo otro es, bueno, entonces, ahora los que tienen S al cuadrado, entonces tengo que estar 4A, CS al cuadrado, entonces sucede que, pues, aquí yo reviso, no hay ningún coeficiente con S al cuadrado, entonces queda 4A más C igual a 0, y ya con base en eso, entonces pues uno hace ya la igualación. Y luego ya tengo entonces 4S, sucede pues que el único término que tiene una S, pero pues sucede que para la S sí tengo un coeficiente que es 3, entonces ese 4B va a quedar igual a 3, ¿ya? Y como ya nosotros teníamos el valor para C, mire que este 4C es el término independiente allí, digámoslo así. Entonces, pues ya no era necesario hacer la igualdad a menos 2 porque pues ya, por lo menos ya conocemos el valor de C. Entonces, ante eso, lo que nosotros pues tenemos allí es que ya encontramos rápidamente el valor de B, que en este caso son los 3/4, muy importante. Ante eso ya encontramos el valor de E, que en este caso viene siendo entonces menos 3/4, muy importante. Y lo otro es que tengo el valor de B, tengo el valor de E. Si deseo, podría entonces ya ante eso, bueno, tengo B, tengo E, ya tengo C. Entonces, para encontrar, por ejemplo, el valor de A, entonces uno aquí puede utilizar esta expresión que dice 0 igual a 4A más C, porque ya conocemos el valor de C. Entonces quedaría 0 igual a 4A menos un medio, que es el valor de C. Despejo,
Entonces ya queda u medio igual a 4a y cuando ya hago a, pues ya nos da a igual a 1/8. ¿Listo? Entonces ya por ese lado ya encontramos el valor de a. Y al tener el valor de a, pues dada esta expresión de aquí que dice a más b igual a 0, entonces ya uno tiene el valor de b, que viene siendo en este caso menos 1/8. Entonces, total, al hacer pues ya esa validación, entonces quedamos nosotros que los valores de A, pues 1/8, el valor de B viene siendo 3/4, el valor de C viene siendo menos 1/2, el valor de D viene siendo en este caso menos 1/8 y el valor de E viene siendo en este caso menos 3/4. Esos son los valores pues que ya nosotros pues tenemos allí y ya con base en eso entonces sucede que ya uno pues procede y hace pues todas las operaciones de rigor, todos los cálculos y todo lo que corresponde. Entonces eso pues ahí lo estoy retomando para que hagamos pues la mejor conexión posible con lo que habíamos terminado en la sesión anterior. Entonces fíjense que ya como el sistemita en principio dice que es transformada inversa de 3s menos 2 sobre s al cubo por s al cuadrado más 4, con los valores que ya nosotros hemos encontrado, entonces tenemos la posibilidad de encontrar la transformada inversa de Laplace, que viene siendo pues, entonces ya reemplazando, yo digo, bueno, entonces en la sobre S queda transformada inversa de 1/8 sobre S, más 3/4 sobre S al cuadrado, menos 1/2 sobre S al cubo, más menos 1/8 sobre S, menos 3/4 sobre S al cuadrado más 4. Entonces, palabras más, palabras menos, lo que nosotros pues tenemos allí es que finalmente queda aquí 1/8 por la transformada inversa de 1 sobre S, más, entonces pues sacando pues las constantes, ¿no? Para finalmente ya saber que apilamos allá la transformada inversa. De los 3/4 por la transformada inversa de 1 sobre S al cuadrado. Queda aquí entonces para nosotros, por ejemplo, fíjense que para ajustar este menos 1/2 sobre S al cubo, teniendo en cuenta pues cómo es el término para hallar la transformada inversa, entonces se considera oportuno multiplicar y dividir por 2. De tal forma de que entonces cuando yo multiplico y divido por 2, entonces me va a quedar como constante menos 1/4 por la transformada inversa de 2 sobre S al cubo. ¿Sí? Entonces mire que ahí queda claro que se multiplicó y se dividió por 2. Eso al multiplicar y dividir por 2, pues ya ustedes saben que queda 2 sobre 2. 2 sobre 2 es un 1. Entonces viene siendo un 1 multiplicando por el término pues, que uno tiene allí, de tal manera que eso no se nos va a alterar la expresión, que es finalmente lo que uno tiene que observar. En esta parte de aquí, donde tenemos nosotros entonces el menos 1/8 por s, menos 3/4 sobre s al cuadrado más 4, entonces queda claro que vamos a tener menos 1/8 por la transformada inversa de s sobre s al cuadrado más 4. Entonces ahí quedó el término ya separadito, ya quedó claro. Y el otro término que nos queda, entonces sería menos 3/4 sobre s al cuadrado más 4. Pero en este caso, también para facilitar la transformada inversa, ustedes observen ustedes que ahí se multiplicó y se dividió por 2. ¿Listo? Lo mismo pues que en el caso que habíamos ya indicado previamente. Pero en ese momento, al multiplicar y al dividir por 2 es para poder ajustar la transformada inversa para poder encontrar la función seno, que es la que finalmente nos va a dar pues a nosotros allí. Entonces, ya teniendo presente eso que se está hablando allí, entonces fíjense que aquí tengo la transformada inversa, este término viene siendo 1/8. ¿Listo? Ahí lo tenemos ya. La transformada inversa, este segundo,
que estoy señalando aquí, que lo están viendo, viene siendo 3/4 de t. Bueno, entonces luego viene la transformada inversa de este tercero, viene siendo entonces -1/4 por t al cuadrado. ¿Ok? Bueno, entonces la transformada inversa de este de aquí, entonces ya sabemos que es -1/8 por el coseno de 2t. ¿Ok? Y el de este viene siendo entonces -3/8 por el seno de 2t. Entonces ya con eso nos va quedando pues la claridad acerca de cómo es que nosotros vamos finalmente entonces a proceder para encontrar esas transformadas pues inversas según corresponde en un momento dado, ¿no? Que para nosotros eh, viene siendo pues un tema obviamente pues relevante, importante y todo lo que nosotros ya pues podamos decir en tal sentido. Así que ya allí les queda pues la situación para que lo tengan pues en cuenta, para que lo tengan presente y ya con eso ya ustedes pueden proceder cuando corresponde. Muy bien, entonces sigamos avanzando. Ya allí pues hemos visto lo concerniente pues a los tipos, a las características que se nos puede presentar cuando tenemos pues cuando afrontamos la transformada inversa por medio pues de las fracciones parciales, ¿no? Que viene siendo pues algo desde luego relevante pues para nosotros. Bueno, entonces, ante eso, ¿qué es lo que se puede entonces entonces en este caso tener en cuenta? El asunto es que decimos nosotros lo siguiente. Vea, hay un teorema 4 que dice, sea una función f de t, ¿cierto? Continua parte por parte para el tiempo t mayor o igual a 0 y de orden exponencial para un tiempo mayor a un periodo t. Entonces, el límite cuando s tiende a infinito de la transformada de f de t viene siendo igual a 0. Eso tiene, cuando uno lo mira así, pues más adelante cuando ustedes vean una asignatura que se llama, bueno, para uno se llama sistemas automáticos de control y para otros se va a llamar automatización y control. Pero digamos que los temas son muy similares. Entonces, el asunto es que cuando ya se tiene pues la oportunidad de, de mirar esa parte, es muy parecido a algo que ustedes van a conocer que habla acerca de los teoremas de valor inicial y valor final. En este caso, lo que está expuesto allí tiene una cercanía con un teorema denominado teorema de valor inicial. Que lo que pasa es que él nos va a ayudar a nosotros. Allí no está completo, ¿no? Por eso es que, por ejemplo, así como está planteado, pues dice que es el límite cuando S tiende a infinito de la transformada de Laplace de la función en el dominio del tiempo, cumpliendo pues que sea continua para el tiempo t mayor o igual a 0, pues mire que al evaluar el límite nos está diciendo que es 0. Entonces, yo les digo que tiene cierta cercanía porque de todas maneras ahí faltaría pues de pronto un detallito, ya uno tendría pues que mirarlo, pero el asunto es que de todas maneras para nosotros pues viene siendo algo obviamente pues relevante, importante para tener presente pues lo que está indicado allí, ¿listo? Entonces esa es la situación pues para que ustedes la tengan en consideración. Eso que está indicado allí entonces pues no tiene ciertas relevancia con el ejemplo 14 cercanía, pero como les digo, en cuanto a eso, ese teorema, entonces ya tienen pues allí las consideraciones expuestas, pues como para que ya se tenga la ocasión de
de revisarlo y obviamente pues de tener todo lo referente. Bueno, entonces, si nosotros alcanzamos, nosotros más adelante después de esto vamos a ver algunas aplicaciones, ¿no? Obviamente. Entonces, me gustaría más adelante poderles dar como una explicación completa del uso de esos teoremas que yo les digo. Lo que pasa es que nos falta todavía a nosotros trabajar el concepto de la transforma de Laplace, no de la función de transferencia. Entonces, que eso ya hace parte pues de la parte pues aplicada que yo les digo. Pero ahí tomen nota. Entonces, hagan como hizo el compañero esta mañana, profesor, ya revisó lo que yo le había dicho, entonces me recuerdan que eso es muy importante. Entonces, anoten allí, pendiente aplicación, teorema de valor inicial, ¿listo? Entonces, para que ya ustedes vean cómo queda la conexión con este teorema que tenemos acá. Bueno, aquí hay un ejemplo 14, dice, tenemos una transformada de Laplace o una función de Laplace f de s igual a s al cuadrado. Y eso me está diciendo, no es transformada de Laplace de ninguna función continua. Entonces significa que la transformada inversa de esa f de s no existe. ¿Qué nos está queriendo decir eso? Que cuando yo digo que tengo una función en el dominio del tiempo, no hay ninguna función en el dominio del tiempo que al nosotros buscar la transformada de Laplace nos dé s al cuadrado. Eso es lo que significa allí, eso para que ya tomen nota y lo tengamos pues presente. No hay ninguna que digamos llegue a presentarse de esa manera. Entonces, allí ya tenemos nosotros y entonces hablamos de las propiedades operacionales. ¿Ya? Muy bien, entonces vamos a revisar esto. Propiedades operacionales, teorema de traslación y derivadas de una transformada, y entonces vamos a hablar de algo que se conoce como el primer teorema de traslación. Recordemos que aquí lo que estamos tratando son casos, entonces estamos viendo de la mejor manera posible todos los casos que nos permitan a nosotros encontrar una transformada de Laplace. Entonces, sucede que para ese primer teorema de traslación, nosotros encontramos pues algo que nos vamos a conocer como el teorema 5. El teorema 5 dice para nosotros lo siguiente. Si A es un número real cualquiera, o un número real cualquiera, siendo un número real cualquiera, entonces ya debo entender que puede ser tanto positivo como negativo. Entonces dice, si A es un número real cualquiera, entonces la transformada, miren la forma, ¿no? Euler a la A por T multiplicado por f de t va a ser igual a la transformada de Laplace de S desplazado en A, o sea, queda S menos A, en donde f de S viene siendo la transformada en Laplace de f de t. ¿Listo? Entonces, el asunto es que para nosotros viene siendo determinante, va a ser importante, va a ser, digamos, clave, que cuando tengamos una función en el dominio del tiempo, si la identificamos que viene de esta manera, entonces ella ya nos queda así. ¿Listo? Muy bien. Entonces, ya con base en eso, tenemos entonces nosotros lo siguiente. Transformada de Laplace de Euler a la 5t por t al cubo. ¿Sí? Transformada de Laplace de Euler a la 5t por t al cubo. Entonces, mire que tiene la forma que estamos diciendo, sí, tiene la forma. Entonces tengo aquí Euler a la A por t, que es Euler a la 5t, y f de t, que viene siendo el resto. O sea que, palabras más, palabras menos, nosotros vamos a buscar la transformada de Laplace de t al cubo
Y ya teniendo la transformada de Laplace de t al cubo, entonces ya podemos proceder para determinar pues la transformada de Laplace completa y mirar entonces cómo es ese teorema de traslación. Entonces vamos a analizarlo. Vamos a analizar el teorema de traslación. Sucede que ahí tenemos nosotros pues dos funciones, ¿no? A y B, pero vamos a empezar obviamente con A. Entonces, el asunto es que cuando uno revisa, yo tengo allí Euler a las 5t por t al cubo. Permítame, chicos, yo contesto una llamadita que se viene por acá.